Bueno, eh, voy a hablar acerca de un tema que seguramente habremos escuchado varias veces, pero es algo que ponía el Señor en mi corazón y es acerca de parecernos a Jesús. Voy a empezar leyendo primero en Romanos capítulo 8. Versículo 29, dice: Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. El objetivo para nosotros es parecernos a Cristo. Y me preguntaba cómo podemos hacer esto de conformarnos a la imagen de Cristo. Y fui desarrollando varios puntos como leyendo y prestando atención a la palabra de Dios, estudiando su vida en la tierra a través de los evangelios, llenándonos del Espíritu Santo y haciendo la obra de Dios en la tierra. Dios tiene un gran plan para nosotros que incluye una transformación completa del corazón, el mismo que salvó nuestra vida. Podemos asegurarnos que también la va a transformar. Y fui leyendo a lo largo de los evangelios, voy a leer un par de versículos de las características como a copiar del Señor Jesús, pero voy a empezar primero con la compasión. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice: Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Leía en un devocional que el perdón es como algo exclusivamente cristiano. Otros pueden perdonar, pero solo los cristianos tienen una base sólida para el perdón. Lewis dijo que ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios nos perdonó lo imperdonable. Y en estos versículos de Colosenses nos dicen que si nos vestimos de compasión, de bondad, de paciencia y de humildad, podemos tener esa unidad perfecta. Después tenemos lo que es hacer la obra de Dios en la tierra. Vamos a ir ahora a Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, dice: Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La respuesta del Señor Jesús fue algo corto y sencillo. Es algo que también lo sabemos, que tenemos que creer en aquel que Dios envió, y lo que hará a Dios no viene del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. Dice la epístola, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice acá: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento, vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y Pablo acá le escribe a Tito acerca de las buenas obras. Dice que no pueden salvarnos, pero más adelante dice que es lo que estamos llamados a hacer, dice el versículo 8. Esta declaración es digna de confianza.
Y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Vuelvo a lo de antes, que no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para hacerlas. El primer paso es aceptar que Jesús es quien dice ser, y después todo el desarrollo espiritual se basa en esto. El siguiente punto vendría a ser la humildad. Que lo pensaba como que tiene que ver con tener un corazón moldeable para Dios, así como se muestra en Jeremías con lo del alfarero, que en la medida que se lo permitimos, Dios nos da forma para que seamos esos vasos valiosos y que en ese corazón, en el centro, sea el Señor reinando. El Señor nos enseñó acerca de su humildad, lo pensaba como ejemplo cuando, a pesar de las críticas de los fariseos, él comía con los recaudadores de impuestos y que eso, según ellos, dañaba la imagen de uno, juntarse con esa gente, y él lo hacía igual. Dice Mateo capítulo 9. Versículos 10 al 13. Dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y al comunicarse con estas personas que en esos tiempos eran considerados como lo peor de la sociedad, Jesús pasa a estos límites que establecieron los fariseos. A los recaudadores de impuestos se los consideraba como impuros por su ocupación y por su estilo de vida. Y vemos acá en el versículo 13, el 12, que se compara con un médico que iba donde más se lo necesitaba. Otro ejemplo de humildad del Señor Jesús lo podemos ver cuando le lava los pies a sus discípulos, que fue una demostración de que, siendo todopoderoso, demuestra su humildad con su amor haciendo esta acción. Se va relacionando cada característica con la otra. La siguiente vendría a ser la justicia. Dice Juan capítulo 5, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús afirma que su juicio es justo por las siguientes razones, porque se inicia en la voz del Padre y está vinculado también con la voluntad de Dios. Esto significa que su juicio es justo y es santo. Nadie puede cuestionar entonces el juicio de Dios, ni tampoco el de su Hijo. Dios es justo y Él usa su poder de acuerdo a su juicio. Así que todo lo que hace es justo, aunque no lo entendamos. Nuestra respuesta debe ser aceptar su juicio que es santo, que es soberano y que es justo. Dice en Salmos
capítulo 37, versículo 1, dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Cuando miramos a nuestro alrededor o en las noticias vemos que el mundo está lleno de gente mala que prospera. Y esto nos tienta a ser impacientes, pero si uno mira al futuro con los ojos de la fe, no tenemos por qué envidiar la prosperidad de estas personas injustas, porque su destrucción está cerca, dice el versículo 2. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Y leía un comentario que es verdad que florecen, pero como el pasto, como la hierba, dice acá, como las flores, que después se marchitan, nadie envidia eso que ya está marchitado. Y también es verdad que la prosperidad material es algo que va a desaparecer rápidamente. La persona que tiene a Dios como su Padre y el cielo como su hogar es muy rica, como vimos en Efesios, independientemente de su riqueza en la tierra. Pero tampoco es bueno irse al extremo y alegrarse de su caída. Dice en Proverbios capítulo 24, versículo 17, dice: no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen. Y esto lo relacionaba con la parábola del buen samaritano, donde Jesús responde a una pregunta que le hace un fariseo, creo, que le hace la pregunta de quién era su prójimo. Y Jesús responde con la historia de un judío que le hicieron algo injusto. Y el samaritano, que por ese tiempo no había buena relación entre estos dos pueblos, le dio esa ayuda que le costó tiempo, que le costó energía y plata. Y Jesús con esto explicó la ley de amar al prójimo como a uno mismo, sin importar su nacionalidad, su clase social, etc. Jesús vino a destruir todas estas barreras. Relacionado con los otros puntos, el samaritano demuestra su compasión al rescatar a su enemigo. Después tenemos la obediencia, dice en Juan capítulo 5, versículo 19. Dice: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y Jesús estaba en comunión con Dios y es el Hijo amado de Dios que hace todo lo que su Padre quiere que haga. No puede ser separado de su Padre porque es uno con Él, como dice el versículo anterior. Dice: entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Y en el capítulo 6, versículo 38, dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y el Señor siempre se mantuvo en la voluntad de su Padre. Dice que en este versículo que descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Y el mayor ejemplo de esto fue el ir a la cruz, porque Jesús oró
para que pase la copa de esto, pero oraba también pidiendo que se haga la voluntad de Dios y terminó yendo a la cruz enseñándonos un gran ejemplo de obediencia. También el Señor nos enseña la oración, acerca de la oración. Los escritores de los evangelios indicaban que Jesús siempre se apartaba para orar. Por ejemplo, cuando eligió a los 12 discípulos en el monte de la Transfiguración, entre otras situaciones, también cuando sanaba a gente. Pero mientras escribía esto me ponía a pensar por qué Jesús oraba si Él era Dios, pero me di cuenta después que era porque, además de lo que el Señor nos enseñaba, nos enseña en los evangelios acerca de la oración, de pedir constantemente, insistentemente, el modelo de oración del Padre Nuestro, pero investigando encontré 3 posibles razones que también se pueden aprender de la vida de oración que llevaba el Señor Jesús. Lo primero es que nos enseña la comunión con el Padre. Jesús pasaba tiempo a solas con Dios en oración y se expresa en varias ocasiones el amor mutuo que había entre los dos. Hay oraciones donde Jesús glorifica a Dios, y cuando Jesús es bautizado, o también en el monte de la Transfiguración, Dios dice que Jesús es su Hijo amado. Por lo tanto, se debe concluir que Jesús oraba porque disfrutaba de la comunión del Padre. También nos enseña acerca de la dependencia del Padre. Su sustento y protección provienen de Él. También nos enseña a orar por estos motivos. Y para agradar a Dios, Cristo es el ejemplo, el mejor ejemplo de cómo agradar a Dios. Nuestro Señor no solo nos manda a orar, sino que Él mismo es un ejemplo de oración. También otro punto es la santidad. Jesús obedeció a la voluntad y a la palabra de Dios en lugar de ceder a las tentaciones del enemigo. Me refiero cuando estaba en el desierto y es tentado por el enemigo. Y me llamaba la atención que el enemigo en una ocasión usó un versículo de la Biblia para tentar a Jesús, pero él siempre se mantuvo firme en la voluntad de Dios, respondiendo también con versículos. Y reflexionaba que a lo largo de la historia, desde el principio, el enemigo, como la serpiente en Génesis, ha hablado a gente, a Adán y a Eva, diciéndole que esto que dijo Dios en realidad no es tan así, convenciendo, pero también a otra gente que después eso como que desembocó en la creación de algunas sectas o religiones, pero la palabra de Dios es pura y verdadera y necesitamos leer y prestar mucha atención a lo que dice y también pedir que el Espíritu Santo nos siga revelando más acerca de su palabra. También tenemos tener que ser llenos del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor.
El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y la gloria que el Espíritu Santo nos da es superior en calidad y duración a la de, por ejemplo, a la de Moisés, pero llegamos a ser como Cristo al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo, como dice en este versículo, en nuestras mentes. En el Evangelio vemos la verdad de Cristo y cambia nuestra moral en la medida que la entendemos y en medida que la usamos. Cuando aprendemos de la vida de Cristo, podemos entender lo maravilloso que es el Señor y lo que verdaderamente le agrada. Y a medida que va creciendo nuestro conocimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar. Llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva. Cuanto más sigamos a Cristo, más vamos a ser como Él. Y bueno, vimos lo que sería ser como Jesús. Y Jesús le mostró al mundo algo que nunca nadie lo experimentó, que es la perfección de corazón. Él siempre mostró su misericordia a quienes lo rodeaban, nunca mintió, y Dios nos ordena que fijemos nuestra mirada en Él, como dice el versículo de Hebreos. Jesús es el mejor ejemplo a seguir para cada persona. Y ya voy terminando, pero quería terminar diciendo que los que buscan a Dios pueden recibir una recompensa. Y esta recompensa es para los buscadores que no aceptan nada menos que a Jesús. Dice Juan capítulo 6, versículo 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. La única forma es a través de Jesús. No hubiera sido posible sin Él, y todavía sería imposible sin Él. Los que vienen a Jesús son los que Dios le ha dado, como dice acá. Y había una comparación que leía en un libro que comparaba al joven rico con Mateo y con Zaqueo. Y el joven rico como que fue directo a buscar, a preguntarle acerca de la vida eterna. Y el Señor le responde que primero tenía que dejarlo todo y después seguirlo. Mateo, en cambio, un día estaba trabajando y el Señor lo llama, lo sigue y va, y como leímos antes, va a comer a su casa y tuvo el privilegio de ser parte de los 12. Zaqueo lo mismo, también era un recaudador de impuestos. Un día escuchó que pasaba Jesús por ahí y se subió a un árbol y el Señor lo recompensó también yendo a su casa a comer. Pero dice Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, dice: Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Y qué es esta recompensa? La recompensa es el corazón de Jesús que recibe cualquiera que lo busca. Así que bueno, esto era lo que tenía para compartir. Espero haber sido claro. Amén. Amén. Yo me noté algunos puntos de lo que nos compartía Dylan. Entre ellos, ser obedientes, aceptar el juicio de Dios, aceptar que Él es
justo, ser santos, amar al prójimo, no perder el tiempo viendo cómo los que no conocen a Dios prosperan, aferrarnos a su palabra, ser llenos del Espíritu Santo, poner la mirada en Cristo y llegar a ser como el Señor. Qué pequeña tarea que tenemos, ¿no? Pero tenemos que saber dos cosas claramente: que el Señor diseñó un plan para cada uno de nosotros y nos dio ese plan a través de su palabra, y podemos aferrarnos a Él, buscarle de una manera mayor, pidiendo que se nos revele aún más a través de su palabra cada día, y poder ver ese plan que Él tiene para nosotros y poder llevarlo a cabo, y teniendo la certeza de que esa obra que un día Él comenzó la va a terminar. Amén. Como le decía Pablo a los filipenses, aquella buena obra que ha comenzado, Él será fiel en completarla. Amén. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Mientras estemos acá, esa obra continuará y nuestra tarea será llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero Él continúa esa obra hasta el fin. Amén.